Buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas bien. Vamos a empezar con el tema de la unidad uno de Administración 2. Eh, para lo que va a ser esta materia. Esta materia consta de, vamos a ver acá, 4 unidades. La unidad uno donde habla toda la parte de estructura y diseño organizacional. La unidad 2 donde vamos a hablar de configuraciones estructurales. La unidad 3 donde vamos a hablar de la función gerencial. Y la unidad 4 donde vamos a hablar del control y los procesos de control. Bien, hay algunas cosas que se van a repetir de Administración uno. Hay otras que vamos a dar por entendido esas partecitas y la vamos a profundizar. La intención de esto es que ustedes puedan, con cada una de las unidades, tomarse el tiempito para leer. Lo que yo lo voy a hacer mientras estemos en lo que es virtualidad, vamos a hacer un breve resumen y vamos a traer determinados conceptos que están dentro de su bibliografía. Puede ser que haya algunos conceptos o contenidos que salgan de otra bibliografía, pero en principio la bibliografía obligatoria es la que se presenta en plataforma. Bien, ya está encargada la unidad uno y la unidad uno completa. Hoy vamos a ver la unidad uno, la parte uno. En el próximo video vamos a ver vamos a continuar con la unidad uno, pero la parte 2 y 3. Bien, y ya terminaríamos en principio la unidad uno. La unidad uno consta de 5 conceptos. Uno que es la introducción a la estructura y diseño organizacional, que es el que vamos a hablar ahora. Concepto de estructura organizacional, que también vamos a hablar ahora. Estructuras mecánicas y orgánicas, que vamos a hablar en el video siguiente. Diseño organizacional, diseños tradicionales y contemporáneos. Puede ser que algo empecemos en el video en la semana siguiente o bien en la semana posterior. Bien, pero en principio en 3 clases tendríamos que terminar, ojalá que lo podamos terminar en 2, pero si no, en 3 clases terminaríamos la unidad uno para dar inicio a la unidad 2. Bien. Em, Recuerden, los Power en este caso no se suben, es un resumen o conceptos puntuales de la bibliografía, así que la intención es que ustedes no solamente vean la clase, sino que se sienten a leer y van a tener exactamente lo mismo. Bien, recuerden que ya esta materia, de ser muy teórica, responde mucho a lo que ustedes lean y estudien y se saquen dudas sobre esto. Como estamos en la virtualidad, hay una posibilidad de que hay un montón de debates que podemos hacer que nos perdemos, por lo tanto, cuando tengamos, recuerden que esta materia está a 15 días de manera presencial y el resto son virtuales. eh, Cuando tengamos esa presencialidad, vamos a tener charlas de debate, por lo que generalmente los contenidos conceptuales los vamos a ver más que nada en lo que es la virtualidad, para que ustedes puedan pausar 200 veces si quieren el video, o no escucharlo y solamente quedarse con la lectura de la unidad, también lo pueden hacer. Bien, vuelvo a repetir, es fundamental que ustedes lean toda la bibliografía obligatoria, porque en realidad los conceptos o las clases teóricas de esta materia van a ser un extracto de esa unidad eh, de esa unidad o de ese material bibliográfico que está para cada unidad. Bien, empecemos. Vamos con lo que es la introducción a la estructura de diseño organizacional y después vamos con lo que es el concepto de estructura organizacional. En este caso, vamos a tener que, antes de arrancar todo, entender qué es organización, qué es estructura organizacional, qué es un organigrama y qué es el diseño organizacional. Bien, respondiendo a todo esto, vamos a poder avanzar. Vamos a empezar con el primer concepto, que es el primer concepto de organización. Creo que se está viendo, lo que yo me estoy olvidando es la presentación. Ahí está. Como que yo lo veo en la cosa y me olvido de hacer la presentación. Me lo tienen que decir, gente. No puedo hacer todo. Bien, conceptos. 4 conceptos lo que necesitamos. Algo ustedes ya vieron de qué es una organización y qué es una estructura organizacional, porque es algo que viene trayéndose de Administración uno en teoría, pero vamos a repasarlo para simplemente ver el concepto y qué es lo que necesitamos para poder continuar. No vamos a profundizar en lo que ustedes vieron en Administración. Organización. Tenemos la organización como dos miradas. Uno puede decir, bueno, como función administrativa, que es el primer concepto, o como sistema. Cuando uno habla de organización, por lo general uno tiende a hablar de la empresa
como organización. Y uno, lo primero que nos viene a la cabeza es la empresa. ¿Bien? Eso es como sistema. ¿Bien? Yo lo aclaro acá como sistema. Pero nosotros, cuando nos estamos organizando, nos estamos ordenando en cómo tenemos que llevar a cabo por ejemplo, tengo que hacer un trámite, bueno, me organizo para poder ir al lugar a hacer el trámite, llevar los papeles que me solicitan, me van a dar unas directivas de qué pasos tengo que seguir. Bueno, eso es una organización. Bien, eso, cuando yo me estoy ordenando, cuando yo me estoy organizando, en realidad no estoy hablando de una empresa, sino estoy hablando de la función administrativa que conlleva la organización. Bien, que en este caso, como función administrativa, es disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos organizacionales. Bien, entonces lo que estoy haciendo acá es una estructura para lograr una meta. En cambio, como sistema, es un sistema social que a través de la utilización de recursos desarrollan un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común en un contexto con el que se establece una influencia recíproca. Jane define a una organización como una coordinación de esfuerzos, finalidades comunes, división de trabajo y jerarquía de la autoridad. Acá lo que estamos hablando ya no es solamente como función administrativa, sino como organización en base a la empresa. Bien, ya la empresa es una organización que se va a organizar a través de su función administrativa. Bien. Y ahora nos metemos, según lo que dice Jane, que define una organización como una coordinación de esfuerzos, finalidades comunes, división del trabajo y jerarquía de la autoridad. ¿Para qué? Para un objetivo en común. Bien. ¿Yo para qué voy a armar una organización? ¿Para qué voy a armar una empresa? Para obtener ingresos. Si es una empresa agrícola, para tener ingresos por la venta de frutas. Si es para em, una entidad bancaria, la finalidad es poder atraer clientes que depositen dinero y yo poder dar créditos a tasa más alta para tener ese juego financiero. Si quiero poner un kiosco porque quiero tener ingresos a través de la venta de los productos que estoy vendiendo. En este caso, de productos al minorista. Puede ser al mayorista, puede ser que esté vendiendo teléfonos, no sé. Todo eso es una estructura organizacional. Entonces, acá habla más que nada de la estructura organizacional, que es la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. Yo voy a tener una organización y esa organización se tiene que organizar. ¿Cómo voy a organizarlo? Bueno, voy a tener puestos de trabajo que tienen que tener una organización. Y volvemos a lo mismo, que la organización es disponer y estructurar el trabajo para lograr los fines organizacionales. ¿Bien? En todos los trabajos, creo yo que más de uno ya está trabajando, todos tienen una función que desarrollar. Bien, cuando ustedes comenzaron a trabajar ahí, le dijeron, bueno, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, vos vas a estar en este rango, auxiliar, gerente de mando medio, gerente de mando alto, o empezar de auxiliar y uno va creciendo hasta llegar a gerente. Bien, ¿por qué puedo hacer eso? Y porque esa organización o esa empresa tiene una estructura organizacional que me permite, me define un puesto para el trabajo que hay que desarrollar. Si yo solamente tengo que subir, por ejemplo, documentación al sistema, no voy a ser gerente. ¿Por qué? Porque eso lo va a hacer un auxiliar, una persona que no necesita de no me sale. Determinadas capacidades para subir una factura del sistema. Bien, lo puede hacer tranquilamente un auxiliar que no necesita de toma de decisiones al inicio, sino simplemente es subir información al sistema. En cambio, un gerente de nivel medio o nivel alto no va a perder en este caso el tiempo de cargar una factura. Lo que va a hacer es poder organizar su equipo, ver qué decisiones tiene que tomar para llegar a determinadas metas que la empresa quiera o en el caso de que tenga muy pocas ventas, cómo resurgir en ventas, cómo tener más ingresos, cómo llegar a más clientes. Bien, en ese caso
eso está dispuesto en esta estructura organizacional. ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el subordinado? Por lo tanto, una estructura organizacional es una estructura que se representa visualmente por un organigrama, que es lo que estábamos hablando. ¿Y qué es el organigrama? Es la representación parcial mediante un diagrama de la estructura formal de una organización. En él se muestran las funciones, sectores, jerarquías, dependencias internas, entre otros. Y podemos tener un montón de organigramas. Uno de ellos son los que les presento acá, que podemos tener un organigrama horizontal donde la gerencia general, vamos a tener la gerencia de finanzas y de control, la gerencia de producción, la gerencia de comercial. Dentro de la gerencia de finanzas vamos a tener la división y control, departamento de finanzas, la gerencia de producción, podemos tener el producto A, el producto B, el producto C. Acá podemos tener el producto, la gerencia de marketing, podemos tener la gerencia de recursos humanos. La gerencia de recursos humanos se encarga de liquidar los sueldos, de ver la problemática que tienen los colaboradores, las capacitaciones. La gerencia de seguridad e higiene se va a encargar de todo lo que compete a la seguridad dentro del ámbito laboral, que se cumplan las normativas vigentes. Bien. Entonces, lo que hace acá es decir, bueno, ¿cómo está estructurada la empresa donde yo estoy trabajando, donde yo formo parte? Y después, dónde yo me voy a encontrar? Porque no es lo mismo yo estar dentro del departamento de gerencia comercial que dentro de la gerencia de producción, porque primero respondo a otro jefe, porque el trabajo es totalmente distinto, quizás es similar, pero es distinto a la vez. Entonces, lo que hace el organigrama es decir quiénes son los mandos y dónde me encuentro yo. ¿Bien? Un organigrama radial lo que hace es el centro está la dirección general y se va ramificando a los mandos medios. Bien, a medida que va aumentando el radio de este organigrama, vamos a llegar a los auxiliares, mandos mucho más bajos y demás. ¿Ya? Por eso que acá habla de director general, director de producción, director comercial, y en base a eso tenemos los jefes de ventas, jefe de marketing, jefe de producción. Y adentro podemos tener, si el radio es más mayor, podemos tener el subjefe de las ventas de tal producto, el marketing para este producto, el marketing para el otro, el jefe de producción para este producto, el jefe de insumos de otro. Entonces, depende mucho de cómo es la empresa y la actividad que estoy desarrollando. Bien. Pero toda organización tiene que tener un organigrama. ¿Por qué? Porque el organigrama es la representación visual que va a tener la empresa para poder decir, bueno, estos son mis gerencias, estos son mis mandos, esto hay que tenerle importancia porque va a depender después de quién manda a quién. ¿Bien? Y el organigrama tradicional vertical es gerencia en primer momento y después se ramifica en pirámide. Depende del área, departamento. En departamento pueden llegar a haber más departamentos de esos departamentos y después están los empleados o los especialistas de cada departamento. ¿Bien? Eh, por ejemplo, nosotros en el instituto actualmente tenemos la dirección general, administración, que están las chicas de administración, eh, y tenemos la coordinación. Bien, la coordinación para administración de empresas, nosotros tenemos algún inconveniente con la carrera de administración de empresas, vamos a nuestro coordinador, antes de ir a la dirección, después tenemos la coordinación de recursos humanos, todo lo que corresponda a los alumnos de recursos humanos, vamos y hablamos con la coordinación de recursos humanos, la coordinación de seguridad e higiene y la coordinación de petróleo. Entonces, lo que hacen esas coordinaciones es abocar a la cantidad de docentes que trabajan para en esas ramas, si hay una problemática, si hay que hacer algo, si hay que modificar y demás, nosotros tenemos ese organigrama este año. Bien, antes directamente íbamos a la dirección o administración, que era como los que nos podían resolver, pero siempre íbamos directamente a la dirección. Hoy por hoy tenemos la coordinación y coordinación eleva a la dirección, vendría a ser. Coordinación sería esta parte de área y la dirección sería la gerencia. Bien. ¿Cuál es el propósito de la función de organización? Bien. ¿Para qué yo voy a hacer todo esto? ¿Para qué yo voy a brindar una estructura organizacional? Bueno, primero y principal para
la división de las labores a realizar entre puesto de trabajo y departamento específico. Es lo que decía hoy. Si uno está trabajando en el departamento de comercialización, no va a ser lo mismo que trabajar en el departamento de producción. ¿Por qué? Porque el departamento de producción o la gerencia de producción se va a encargar de generar nuevos productos a la venta, colocarlos, ver cómo se van a publicitar y quizás yo esté en la publicidad o haciendo relevamientos de estudios de mercado para atraer un nuevo producto y quizás ese mismo departamento también funcione con el departamento de comercialización, que lo que va a hacer es vender el producto que ese departamento está ideando o intentando traer. Bien, entonces la intención de esto es poder darle un orden y un esquema para que después, cualquier inconveniente, yo vaya a quién, a mi superior. Y mi superior responde ante otro superior y así sucesivamente. Bien. A no ser que yo sea superior, a no ser que yo sea el gerente de los gerentes, bueno, ahí me responde a mí mismo, vendría a ser. Pero en principio yo armo una estructura organizacional para dividir los trabajos, saber qué va a hacer cada cosa y los empleados que están, o los colaboradores que están en cada uno de esos sectores, sepan a quién van a responder. ¿Bien? Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con el puesto de trabajos individuales, coordinar las diversas tareas organizacionales, agrupar los puestos de trabajos en unidad, o sea, todos los que hacen marketing, por más que sean de distintos sectores, van a estar dentro del departamento de marketing. Y después dentro del departamento de marketing podemos ramificar a, bueno, estas tres personas, este equipo va a trabajar con este producto, estos otros tres equipos con este producto y así sucesivamente. Yo puedo ir ramificando y cada vez haciendo más fina mi estructura organizacional, porque la voy armando cada vez más finita para evitar cualquier inconveniente. Vamos a ver si esto funciona, si sirve o si no. Pero esa es la lógica. Establecer relaciones entre individuos, grupos y departamentos, establecer líneas formales de autoridad, a quién voy a responder, y asignar y depurar los recursos organizacionales. Acá voy a decir, bueno, ¿me sirve este departamento? ¿No me sirve este departamento? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Tiene rendimientos positivos? ¿Tiene rendimientos negativos? Y acá, lamentablemente, cada departamento tiene que generar algo de valor a la empresa. Porque si no genera algo de valor a la empresa, lo que estoy haciendo es gastando recursos de la empresa, ¿bien? De esta organización. ¿Por qué? Porque voy a tener personas que están haciendo un trabajo que lo podrían hacer otros en otras condiciones o directamente no hacerlo porque no está generando nada de valor hacia la empresa. Entonces, generalmente las empresas hoy por hoy no solamente recortan personal, sino recortan departamentos. Yo sí tengo que che, el departamento de publicidad en diarios, por decirlo, ya no estoy haciendo más la publicidad en diario. ¿Para qué voy a tener ese departamento? ¿Cuál es la finalidad de crear un departamento de publicidad de diarios? Por decirlo, ¿bien? Si hoy por hoy tengo las redes sociales, si hoy por hoy tengo la tele, que también quedó obsoleta la publicidad por tele, en determinados casos. Hoy por hoy existe mucha publicidad en streaming para determinados sectores de la población. Entonces, va a depender mucho de si me es rentable o no seguir manteniendo un departamento o crear otro. ¿Bien? Antes era impensado, por ejemplo, que lo creo que lo van a tener el cuatrimestre que viene, la materia de responsabilidad social y empresarial es una materia en la cual se crea como departamento dentro de una empresa para tener que acatar determinadas situaciones que hacen a la empresa y el medio ambiente, a la empresa y la sociedad, y cómo en la elaboración o en conjunto con la sociedad hacen que esa empresa tenga valor. Esto antes no existía. Antes que una empresa le dé bolilla a las cuestiones ambientales, no existía, pero hoy existe. ¿Por qué? Primero y principal, para poder darle un valor a la empresa. Que una empresa utilice, por ejemplo, en sus productos reciclables, que sepa cómo reciclar determinados desechos, sepa, tenga ayuda comunitaria sin ningún tipo de lucro hace
que esa empresa tenga un plus, bien, a nivel sociedad. Y también hace a la recolección de nuevos talentos, nuevos colaboradores. Hoy por hoy, las generaciones actuales buscan empresas que se adapten más a los gustos de uno y no tanto uno tener que adaptarse a la empresa. ¿Bien? Ya eso ha virado con la generación actual, en donde ya uno no está buscando encajar dentro de una empresa, sino que la empresa encaje en nuestros valores. Bien, uno de ellos es el cuidado del medio ambiente. Hay muchas personas que buscan determinadas empresas siempre y cuando usan cómo utilizar el medio ambiente, por ejemplo. O productos de maquillaje. Generalmente, hoy por hoy, la leyenda del no testeado en animales hace que muchas personas elijan comprar esos productos y no los que sí están testeados en animales. Bien. Fue un departamento que fue creando en esta modernidad que antes no existía. Bien, entonces, el propósito y difusión de la organización son todas estas. Y ahora vamos a pasar a lo que es el diseño organizacional. ¿Qué es el diseño organizacional? El diseño organizacional es un proceso que involucra decisiones relativas a 6 elementos. Sí o sí va a haber decisiones. Vamos a tener la especialización laboral, la departamentalización, uy, no me salía, la cadena de mando, el alcance de control, la centralización y descentralización y la formalización. Y acá ya empezamos a ver el diseño organizacional. Nosotros acá lo que vimos es la estructura, cómo está armado la organización y acá cómo se va a diseñar. Bien, cómo voy a llegar a ese organigrama? El primero es la especialización laboral. La especialización laboral, en este caso, es la acción de dividir las actividades laborales en tareas específicas para distintos puestos de trabajo. También es el llamado, según Taylor, la división de trabajo. Hace uso eficiente de las diversas habilidades que poseen los empleados. Y acá hay que tener en cuenta que la especialización laboral lo que hace es, bueno, tengo este puesto de trabajo, ¿qué necesita esa persona? ¿Qué conocimiento necesita tener? Bien, y sucede mucho en las entrevistas laborales o en los puestos de trabajo que salen en promociones, que lo que buscan es, bueno, te dicen todas las responsabilidades que vos vas a tener en ese puesto de trabajo y los requisitos que se necesitan para poder acceder a ese puesto de trabajo. Lo que estoy haciendo acá es las personas idóneas en ese sector puedan trabajar en ese puesto de trabajo. Bien, si yo necesito que ustedes sepan tablas dinámicas, yo no voy a contratar a una persona que no sabe usar Excel, por ejemplo. Bien, si yo necesito que ustedes tengan experiencia en diseño industrial, por lo menos mínimo tienen que tener algo de conocimiento en la carrera de diseño industrial. No puedo contratar a una persona que nunca diseñó, que no sabe lo que es la materia, o en algo sencillo. Necesito un panadero. Bien, este puesto de trabajo requiere un panadero que sepa hacer pan y todos los panificados que existen. No puedo contratar a alguien que nunca cocinó o que no tiene ningún tipo de experiencia o que no tiene el simple hecho de tener el carnet de manipulación de alimentos. ¿Bien? Entonces, lo que hago es filtrar, porque mi puesto de trabajo requiere una experiencia tal, porque estoy buscando un panadero. ¿Bien? Entonces, esto lo que hace es posicionarlo que solamente las personas sean las capacitadas para esos sectores. Ahora me pueden decir, bueno, hay un montón de personas que no están capacitadas para reunir esos puestos de trabajo. Bueno, ahí ya es un problema de la empresa y por qué lo tienen así, pero la teorización es que ustedes estén en puestos de trabajo que estén capacitados para ellos y si no están capacitados para ello, que la empresa te brinde la capacitación para poder especializarte, porque en esa especialización ustedes lo que van a tener, van a agregar valor a la empresa, ¿bien? Ejemplo, ustedes hoy van al banco. Si en el banco no le dan una buena un asesoramiento,
ustedes se van más con dudas que con respuestas. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con la persona que le está brindando el asesoramiento, sino también con la organización que está detrás, si capacita o no capacita a esa persona. O lo mismo a las personas que están en atención al cliente. Si yo tengo personas que están en atención al cliente de cualquier rubro, que atienden mal, que atienden con desgano, que no saben interpretar la necesidad del cliente, y no solamente hay problemas de la persona que me está atendiendo, sino la organización detrás que no capacita a esa persona o que no le asigna a otra actividad que seguramente se puede tener mucha más competencia, se puede desenvolver mucho mejor que en el trabajo o en la actividad que está desarrollando actualmente. Y acá, en esta especialización de trabajo, a veces, o por lo general, en la actualidad, y lo que nos habla el autor, es que es un punto donde genera fatiga y aburrimiento. Porque si yo no me voy especializando, o si me quedo siempre en el mismo puesto y no hay cambios en esto, empiezo a bajar la productividad, si tengo mucha exigencia me genera estrés, me puedo aburrir, ya no me gusta lo que estoy haciendo, no me siento valorado, y lo que hace es terminó renunciando. Y hay una teoría, no una teoría comprobada, no, sino una teoría psicológica que hoy por hoy las personas no le renuncian a la empresa, renuncian a los jefes o al trabajo que están haciendo. Bien, porque a veces hay determinados trabajos que son sumamente rutinarios, sumamente aburridos, que si la empresa no se encarga de hacernos o ayudarnos con una modificación en base a lo que estamos haciendo, me está generando demasiado estrés y renuncio a ese puesto de trabajo o renuncio a veces a ese jefe, ¿bien? Y la empresa es bárbara, pero ay, no me capacitó, no me motiva a tener nuevos desafíos, no me acompaña en ciertos saberes, tengo que buscar yo los saberes porque los que están al lado mío superior no lo saben, entonces lo tengo que buscar yo y no me es retribuido y, ¿bien? Entonces, está bueno, pero a la vez, o lo que dice el autor, es que tiende a tener un agotamiento en el tiempo. Por eso se habla y da esta curva de productividad que al inicio, yo cuando me empiezo a especializar en un determinado sector, voy a tener un auge de productividad alta, porque cuando uno aprende algo nuevo y le saca jugo. Ahora, cuando ya eso nuevo perdió sentido, ya no, o sea, siempre hago lo mismo y no cambio y no tengo un incentivo y no tengo un nuevo desafío, tiendo a descender, tiendo a bajar la productividad, no tener ganas, sentirme estancado. Bien. Entonces, la intención en esa empresa en ese caso es ir capacitando a los trabajadores, manteniéndolos motivados, porque somos personas que, quieras o no, necesitamos una motivación para incrementar, o el desafío para incrementar a veces nuestra productividad. No todos, pero el común denominador de las personas. Bien, nosotros dijimos que el diseño organizacional va a tener 6 posiciones. La primera es la especialización laboral, la segunda la departamentalización. Vamos a ver la segunda, que es la departamentalización. Es el proceso mediante el cual se agrupan ciertas actividades laborales en un área de trabajo delimitada. Podemos tener departamentalización funcional, geográfica, por productos, por procesos, por cliente. Acá lo que yo estoy diciendo es sectorizando por el trabajo que desarrolla. ¿Bien? Tenemos la departamentalización funcional, agrupa puestos de trabajo según la función, y vamos a tener el gerente de planta, podemos tener el gerente de ingeniería, de contabilidad, manufactura, recursos humanos, gerente de compra, que acá estamos hablando de función. ¿Qué función va a desarrollar cada departamento? Esto lo que hace es poder tener eficiencia al agrupar especialidades similares, personas con similares habilidades, conocimientos y orientaciones similares. ¿Bien? Lo que tenemos acá a veces es una mala comunicación entre áreas funcionales. Los de contabilidad se matan con los de manufactura o con los de tesorería,
porque se pelean entre ellos, o una visión limitada de los objetivos organizacionales. Si yo soy parte del departamento de contabilidad, puedo tener noción o no de el departamento de compras o por qué estamos comprando lo que se está comprando o por qué se está vendiendo lo que se está vendiendo o cómo eso repercute. Bien, si yo solamente estoy en el registración contable, liquidación de sueldo y demás, me pierdo todo lo que hace una empresa. Bien. Y esto sucede mucho con empresas donde hay producción. El departamento, que son mucho más rígidos como es el legal, el contable, pierden noción de cuál es el funcionamiento principal de la empresa, que es la producción. Bien. Y a veces se pierden tanto en su departamento que hay un montón de cosas que competen a la producción, por ejemplo, que el cierre va a ser el de contabilidad o el legal, pero mientras tanto el que sufre el día a día a veces es el de producción, o el de ventas, o el de compras. Quizás los que están más atrás, como el contabilidad o el legal, pierden esa noción de cómo es la empresa. No sé si les ha pasado, si a algún puesto de trabajo les sucede esto, si en dónde están trabajando como para poder ir viéndolo, si ustedes en sus trabajos tienen o no departamentalizaciones, cómo son esas departamentalizaciones. Eh, Estaría bueno, acá tendríamos que tener un ida y vuelta para poder escucharlo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a reservar para las próximas clases. Departamentalización geográfica se agrupan por región y vamos a tener el director de venta de la región oeste, sur, centro, este. Esto sucede mucho con los supermercados. eh, Cuando tenemos cadenas nacionales o cadenas en todo el país, nos dividimos por gerencias regionales. Por ejemplo, la Anónima tiene su gerencia regional de Río Negro, Neuquén, otra de lo que es el sur, que Chubut, ocupa Chubut, Santa Cruz y demás, la zona de Cuyo, la zona del norte, la zona de todo lo que es Entre Ríos, Corrientes, la zona que es Buenos Aires, si es Buenos Aires capital, si es Gran Buenos Aires, toda la zona cordillerana, bueno, todo eso es por región. Lo que tiene, que está bueno, es medir la eficiencia por esos sectores y después poderlos comprar. El problema es eso, que al tener demasiadas regiones que hacen casi similares, a veces hay una duplicación de funciones. O a veces hay una sensación de aislamiento respecto a otras áreas. No es lo mismo trabajar en los polos, uno que de la región del norte, Salta, Tucumán, Jujuy, que trabajar en la región sur, Tierra del Fuego, Santa Cruz, bien, y a veces se pierden esas áreas o que solo se tenga en cuenta la región central, que es Buenos Aires en este caso. Departamentalización por productos, donde se agrupan por líneas de producto, y acá tenemos sector tránsito masivo, sector vehículos recreativos y utilitarios, sector de productos ferroviarios, y acá estamos hablando de que justo tenemos todo, pero tenemos división logística, acá podemos hablar del sector logístico y ahí separar, bueno, la logística para este, la logística para lo otro, la división, y ahí es donde empieza a hacer divisiones, ¿bien? Pero acá es más que nada por el producto que se ofrece o que se está brindando. La fortaleza sería favorecer la especialización en productos y servicios específicos. Los gerentes pueden convertirse expertos, no me salía la X, dentro del sector. Y hay una cercanía más con los clientes. Bien, si yo sé y manejo muy bien el tema de, por ejemplo, lo ferroviario, puedo asesorar mucho mejor al cliente. Ahora, si yo manejo todas las áreas, sí, un puchito de cada cosa. Sí, puedo pilotearla, pero no puedo dar una respuesta certera a determinadas preguntas. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno,
chicos, esta materia se promociona y resulta que después me entero de que no, de que es regular y digo, bueno, pero yo pensé que era promocionable porque es mi materia, yo la quiero hacer promocional, pero no, porque hay algo de administración que tiene que no ser, bueno, esas cuestiones que uno tiene, como, por ejemplo, como docente, si bien nosotros tenemos una línea de qué es lo, cómo son las materias, por ejemplo, después el instituto o cada instituto resuelve si es regular, si es libre, cómo se quedan libres, cada instituto maneja sus materias y sus cursadas de distintas maneras. Hay cursados que ninguna es promocionable, hay institutos donde todas son promocionables, entonces va a depender mucho de cómo es la organización y si los docentes que trabajan, si trabajan solamente en esa organización o si trabajan en distintas organizaciones, pueden cambiar las condiciones. Y en este sentido, lo mismo pasa cuando uno trabaja en distintos sectores de las empresas. Saber está bueno, especializarme en un sector únicamente es mucho mejor. Eh, y vuelta, uno de los problemas de departamentalizar solamente por determinados productos hace que la visión limitada a los productos organizacionales se reduzca. Después tenemos la departamentalización por procesos, el responsable de planta y después todos los gerentes de aserradero, fresado, embalado, pulido. Generalmente todo sucede más cuando estamos trabajando en un proceso productivo. Nosotros acá tenemos los galpones de empaque y frigoríficos, que lo que hacen es tener muchos sectores, el sector que se encarga de las chacras, el sector que se encarga de la fruta que entra, el sector que embala esa fruta, el sector eh, que trata con las aserraderos para que estén los materiales para las jaulas o el sector que trata con el tema de las cajas para poder hacer el embalaje, el sector que se encarga de la venta de eso, de la distribución, si va al puerto, si es mercado interno, si va a la periferia, a Brasil, Paraguay, Uruguay, o queda dentro de acá, o queda acá en la zona y no va a otra región. Bueno, todo eso es parte, por ejemplo, de un responsable de planta. Bien, de un sector donde hay un proceso productivo. Para los que no están duchos en lo que es o los que no tienen muchos conocimientos, si alguien tiene algún familiar conocido que trabaja en un galpón, pregúntele cómo es, a quién responde, si sabe algo de otros sectores, porque generalmente está bueno conocer la producción, en este caso, de nuestra provincia y cómo se maneja en ese sentido, algo que lo tenemos un poquito más acá. Las personas que son administrativas o trabajan en administración o en empresas que se encargan solamente de la administración, se pierde un poquito la producción de la provincia. Hay personas que trabajan en el sector desde petróleo y lo único que hace es brindar servicio y se pierde todo lo que es el proceso del petróleo, cómo se extrae, cómo se procesa, dónde se vende, cómo se vende a las refinerías. Bien. Lo bueno que estaría es poder ver la empresa que nosotros estamos trabajando, qué departamentalización le podemos nosotros decir. Si es de planta, si es de venta, eh, si es de producto, si es funcional, si es geográfica, bien. Si tiene algo de esto, ¿dónde nosotros estamos trabajando actualmente? Departamentalización por clientes es una agrupación de puestos de trabajo con base en clientes específicos y únicos con necesidades comunes. Y acá tenemos los mayoristas, los minoristas o las cuentas públicas. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, los supermercados mayoristas que tienen ventas al minorista. Bueno, acá sucede lo mismo, no es lo mismo. Los consumidores minoristas que los consumidores mayoristas, por lo general en los sectores hay cajas separadas para los que son comerciantes, de los que son el resto de los clientes o hay sectores puntuales para los que es empresas del Estado, por ejemplo. Cuando, no sé si han visto, y acá sucede mucho, cuando uno tiene cuenta corriente en estaciones de servicio,
si esa empresa tiene cuenta corriente, hay sectores con quién hablar o quiénes pasar, no tienen que ir pagar. Se pone la cuenta, se le dice qué cuenta es y cargan hasta y chao. Y luego administración se arregla con esa empresa para hacer el pago de la cantidad de litros que se consumió. Hasta acá, ¿vamos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Esto está todo en el material, es medio aburrido. Bien, vamos a pasar al tercer, volvemos atrás por si no se acuerdan. Y dijimos, el diseño organizacional contaba de 6 cuestiones, de 6 elementos. El primero fue la especialización laboral, el segundo la de departamentalización y el tercero la cadena de mando. La cadena de mando en este caso es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos hacia los más bajos y cuya función es especificar quién le reporta a quién. Bien. La pirámide de mando, en la cúspide la gerencia superior y hacia abajo las gerencias de nivel medio, nivel inferior y luego los subordinados que están dentro de la organización. Para comprender la cadena de mando es indispensable conocer 3 conceptos: el concepto de autoridad, de responsabilidad y de unidad de mando. Cadena de mando y unidad de mando son 2 cosas distintas. Vamos a ver autoridad. Es el derecho que faculta a quien tiene un cargo gerencial para decir a sus subordinados qué deben hacer y confiar en que sus órdenes serán cumplidas. La autoridad se puede delegar a los gerentes de nivel medio, pero con restricciones en su funcionamiento. Es decir, yo estoy acá, en la cúspide, puedo delegar ciertas responsabilidades al de azul, en este caso, pero no le voy a dejar que tome todas las decisiones, sino aquellas decisiones que corresponden a su función y en algunos casos me tendrá que preguntar porque lo único que yo estoy haciendo es delegando parte de mi función, no el 100% de mi función. Los primeros teóricos hacían hincapié en que la autoridad está relacionada con el cargo que se ocupa y no sobre las características personales de un gerente en particular. Ustedes creo que vieron la diferencia entre gerente y líder, y acá entra un poquito esto. Antes se pensaba que los gerentes, por ser gerentes, tenían la autoridad. Después empezaron a aparecer los líderes que no necesariamente iban a ser personas con el cargo de gerente, sino personas que motiven al resto del equipo, al resto del grupo a crecer, a acompañar y que ya empieza a ser una característica propia de una persona y no propia de un puesto. No sé si ustedes eso creo que lo vieron. Y lo que se tiende, o lo que se prioriza, es que el gerente sea el líder. Y no que sea esas estructuras muy piramidales, donde, bueno, yo soy el jefe. Y quedamos ahí, ¿bien? Porque no es la intención. La intención es que el gerente también sea una especie de líder que nos motive, que nos acompañe, que nos ayude. Entonces, acá lo que hace es eso. La autoridad antes era radicada pura y exclusivamente con el cargo. Hoy por hoy, la autoridad no necesariamente está vinculada al cargo, porque podemos tener gerentes, podemos tener jefes que no tienen autoridad, y eso es una realidad. Y podemos tener personas que no son jefes, que tienen más autoridad que el propio jefe. Bien, entonces acá lo que habla es eso. Antes era solamente por el cargo. Hoy por hoy, en realidad se basa un poco en las características de la persona que está en ese cargo. Chester Barnard afirma en la teoría de la aceptación de la autoridad que la aceptación de la autoridad, es el resultado de la disposición de los empleados a aceptarla. Es decir, solo aceptan órdenes únicamente si se satisfacen las siguientes condiciones: comprenden el orden, sienten que la orden es consciente con el propósito de la organización, la orden no entra en conflicto con sus creencias personales y son capaces de realizar la tarea que se les encomienda. Y acá empezamos un poquito a ver el tema de la falencia de algunos gerentes. Por ejemplo, si yo a ustedes le doy 5 órdenes consecutivas en el mismo momento y les digo las 5 son prioridad,
primero le genera un cortocircuito, porque si las 5 son prioridad, ¿por qué me estás dando 5 prioridades y no una? Ahora, si me vas a hacer 5 cosas y me dicen, estas dos son prioridad, bueno, las otras te interpreto que las puedo hacer una vez que finalice las dos primeras. Pero si las 5 son prioridad, no soy un pulpo. Bien, eso es lo que viene a decir esto. La aceptación de la autoridad recae en que los empleados la acepten. Si ustedes aceptan esa autoridad, ustedes van a poder hacer o cumplir con ese propósito o esa tarea. Si no, no lo van a hacer. Y eso, lamentablemente, hoy en las organizaciones sucede mucho. Sucede que tenemos gerentes incompetentes que designan tareas prioritarias cuando no lo son y empleados que se cansan de eso y renuncian por ese tipo de personas. O tenemos al revés, que los empleados no responden a autoridades o órdenes claras, precisas y sencillas. ¿Bien? Y acá habla, el autor habla que existen dos formas de autoridad, una forma que es lineal, es decir, que faculta al gerente para dirigir el trabajo de un empleado, y es más piramidal esto, es más esto, por eso es como que va ramificado hacia abajo. Por ejemplo, el distrito E responde a la región 2, por lo tanto, si la región 1 me viene a decir algo, no tiene mucha autoridad porque yo como distrito E respondo a la región 2. Esa región 2 responde a un vicepresidente en este caso. Si me viene a hablar otro, y primero voy a ir por quién me tiene la autoridad, con quién respondo. Y bueno, yo como distrito E, antes de el vicepresidente respondo a una región 2. Esa región 2 es la que responde a un vicepresidente. Y así sucesivamente. ¿Bien? La autoridad en línea faculta a un gerente para dirigir el trabajo de un empleado. No cualquiera, por más que estén dentro de los mandos altos, me puede venir a mandar a mí teniendo un rango mucho menor. ¿Por qué no me puede venir a mandar a mí? Porque para eso existe un organigrama. Ese organigrama es el que hace de que, bueno, vos si me querés dar determinadas directivas, tienen que dármelo en realidad no vos, sino la persona que está a cargo. Eso es lo que viene a decir. La autoridad es en funciones lineales. Y otra es la autoridad de staff, que es un poco más lo que se utiliza actualmente, que son puestos de trabajo con cierta autoridad que han sido creados para respaldar, apoyar y asesorar a quienes tienen una autoridad de línea. Fíjense que acá ustedes van a tener la que son rayas completas, autoridad de línea, y las que son puntiagudas son la autoridad de staff. Lo que hace es dentro de una misma unidad se generan determinadas unidades para que apoyen a la general. En este caso, el director ejecutivo solamente va a mandar, en teoría, al director de operaciones. Se crea el asistente de ejecutivo para poder ayudar a las decisiones del director. Entonces, cuando no está el director, yo sé que puedo contar con el asistente ejecutivo. Entonces, ahí cuando ya empieza a ver este tipo de organigramas, yo sé que cualquiera de los que estén dentro de esa autoridad me pueden no mandar, pero sí me pueden corregir, hacer esto, decir esto. Si no, pues la única persona que me tiene que hablar a mí o cuestionar o decir o pedirme explicaciones es mi autoridad. Esta organización, eso es cuando cuando la organización es un poco más amable y no es tan estructurada en cuanto a su esquema o estructura organizacional. Hasta acá, ¿vamos? Creo que se está haciendo medio largo el video. Sí, vamos a hablar de unidad de mando y antes de unidad de control, paramos. Unidad de mando, este es uno de los principios que tiene Fayol, que ustedes seguramente lo vieron. Si no, pueden ir a ver el artículo de Fayol en Chiavenato eh, o en el material de lectura que tenían en la Administración 1, en donde la unidad de mando es un principio administrativo según el cual cada empleado debe reportarle únicamente a un gerente. Que es más o menos lo que estamos hablando acá. Yo solamente voy a reportarme o a la persona que le corresponde por sector.
Actualmente hay organizaciones en donde los trabajadores deben reportar a más de dos jefes, por lo que se puede romper con este principio de administrativo de Fayol. Realmente cuando estamos hablando de proyectos, perdón, cuando estamos hablando de proyectos en donde yo necesito, si trabajo con dos áreas, el área de producción y el área de comercialización. Yo trabajo con los dos. Por ejemplo, en el marketing y creación de un nuevo sabor de helado, entonces yo voy a trabajar con el de producción y voy a trabajar con el de comercialización. ¿Cómo lo voy a vender y cómo lo voy a elaborar? Para poder decir, bueno, es factible. En ese caso yo voy a responder hacia dos jefes. Y acá se rompe este principio porque en realidad la unidad de mando nos dice únicamente a un jefe. Hoy por hoy, depende de la actividad que estamos desarrollando, puedo hasta responder hasta cuatro jefes. ¿Bien? Dependiendo de lo que estoy realizando. Bien, vamos a parar el video acá porque está siendo muy largo, va a ser muy pesado para subir y no quiero que se volver a grabar toda esta parte. Así que van a tener otro video, una vez que se encargue este, van a tener otro video donde terminemos de hablar de alcance de control, el 5 que es la centralización, y por último la formalización, que son dos cositas chiquititas, y estamos. No, vamos a terminar los 2 segunditos y estamos. Alcance de control. Lo que nos está diciendo responde a esta pregunta de cuántos empleados puede manejar un gerente de forma eficiente y eficaz. Una persona no puede manejar a 400 y saber y responsabilizarse por los que hacen los 400 empleados. Entonces, lo que se trata de hacer es que ustedes, los gerentes en sí, dentro de las organizaciones, tengan un determinado grupo de personas y que hagan determinadas cosas. Por lo que la cantidad de empleados que un gerente puede manejar con eficiencia y eficacia también se le conoce como tramo administrativo. Y ahí tenemos una pequeña viñeta de cuánto más o menos puede llegar a manejar cada gerente en base a el diseño de la organización o la cantidad de niveles que tenga. Bien. Por ejemplo, en el primero, del nivel del 1 al 6, podemos trabajar 1.300 empleados, dependiendo cómo es la organización. Eh, Hay a veces que manejamos hasta 500 nomás. Por ejemplo, si estamos en el departamento de recursos humanos, yo no voy a tener 300 empleados liquidando sueldo. Voy a tener 5, creo que es un montón, 3 que van a hacer la liquidación de una empresa de 1.200 empleados. Y esa persona que está encargada de recursos humanos no se puede encargar del recurso humano que está trabajando en el campo, si estamos hablando de petróleo. Bien, entonces en esos casos se crean nuevas gerencias para poder desarrollar esos tipos de trabajo, y eso genera que ustedes sea cada vez más chica la cantidad de empleados por departamento. ¿Para qué? Para que ustedes como jefes, como gerentes, que sepan cómo manejarlo. Sucede mucho cuando tenemos en un mismo lugar de trabajo muchas actividades y tengo que resolver muchas actividades y no tengo ningún jefe en el medio o no tengo ningún jefe de mandos bajos o mandos inferiores. Entonces todo recae sobre uno y cuesta y genera inconvenientes porque tengo que resolver de todos los sectores. Entonces, para evitar eso, se sectoriza el alcance del control. Yo voy a controlar lo que me corresponde a mi sector. Eh, por último, vamos a hacer la formalización y después vamos a la descentralización. Formalización. El nivel de estandarización de los puestos. ¿Qué es la formalización? Es el nivel de estandarización de los puestos de trabajo en una organización y grado en que el comportamiento del empleado de la misma están determinados por reglas y procedimientos. Lo que yo estoy haciendo acá es especificando las normas que va a tener ese puesto de trabajo. En las organizaciones con alto nivel de formalización existen descripciones explícitas de los puestos de trabajo, múltiples reglas y procedimientos claramente definidos para la realización de todos los procesos laborales. Lo que hablábamos hoy al inicio, bueno, en tal sentido los empleados tienen poco poder de decisión respecto de lo que se hace y sobre cuándo y cómo se hace. Hay empresas, generalmente las que son muy estructuradas, muy técnicas,
que solamente vos tenés que hacer lo que te dice el manual. Vos no te podés decir ni a izquierda ni a derecha. Si te vas de un lado, ya es una cosa de éxito. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que vos solamente puedes hacer esto. No puedes hacer otra. ¿Bien? Eso es la formalización. Te encuadro, te encasillo en un lugar y vos haces eso. Te pongo reglas y te la explico. Y no puedes hacer más que eso. ¿Bien? Hay organizaciones que vos podés hacer y deshacer y haces 200 cosas a la vez. Bueno, eso es otra cosa. Que es, actualmente hay organizaciones donde ponen menos reglas estrictas. Sí te dicen cómo va a ser el puesto y lo que tenés que hacer, pero a veces haces más y dejan que también vos tengas la posibilidad de tomar decisiones sobre eh, determinadas cuestiones dentro de tu rango laboral. Bien, sin perder noción de que vos tenés un puesto de trabajo que está con determinadas descripciones. Bien, eso es lo que me está diciendo la formalización. Bien, la estructuración del puesto de trabajo, que puede ser un poco más flexible o menos flexible. Y por último, la centralización y la descentralización, y esto refiere a la toma de decisiones. Centralización es el grado de concentración de la toma de decisiones pura y exclusivamente de niveles más altos de la organización, donde solamente lo toma la cúspide y eso baja, o la descentralización es el grado en que los empleados de niveles inferiores pueden hacer aportes para la toma de decisiones que son responsables, en términos prácticos, más de tomar. Es lo que hoy se tiene en algunas organizaciones, que se trata de escuchar los mandos medios o los mandos bajos a unos empleados de niveles inferiores para mejorar la cúspide o para mejorar algo que tenga que ver con la cultura, más que nada con la cultura de la empresa. Propuestas, innovaciones, escucharlos, qué podemos modificar como organización, hace que le podamos dar un plus o no. ¿Bien? Por lo que la toma de decisión siempre es relativa, no hay una toma de decisión absoluta, las organizaciones nunca son totalmente centralizadas o completamente descentralizadas. O sea, hay una nivelación de, bueno, qué tanto es centralizado y qué tanto es descentralizado. Yo no le puedo pedir a ustedes como empleado que tomen una decisión si despedimos a tal persona. Eso responde a mi cúspide, no a ustedes. Pero sí le puedo preguntar cómo se sintieron con determinadas personas, cómo actúan en determinados casos, y eso me puede dar a mí la pauta de si se despide o no se despide, si se da una oportunidad o no se da una oportunidad. A eso me refiero con esas tomas de decisión. Que ahí lo podemos llevar a todo. Procesos productivos, mejorar o no la cadena de mando. Bueno, todo eso podemos mejorar o podemos no mejorar. Los primeros teóricos de la disciplina administrativa propusieron que el grado de centralización de la organización depende de la situación. Actualmente los gerentes eligen el grado de centralización o descentralización que les permita implementar de mejor manera las decisiones y cumplir los objetivos organizacionales. Si yo necesito escucharlo para mejorar, voy a escucharlo. Si digo, bueno, me basta y me sobra conmigo mismo, no los voy a estar escuchando ni dando una parte para que ustedes me puedan hacer algún tipo de... Factores que afectan el uso de centralización o la descentralización en las organizaciones. Bien, y esto se lo dejo para que debatan, para que no se extender más el video. Está dentro de lo que es el material de lectura. En el próximo video arrancamos con lo siguiente, que sería, vamos a estructuras mecánicas y orgánicas. Bien, los dejo entonces con los factores para que ustedes lo puedan leer. Bien. Gente, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.